Bueno chicos, en este video explicativo vamos a continuar viendo el tema de razones trigonométricas y en esta oportunidad vamos a ver cómo se calculan lados y ángulos. Anteriormente habíamos hecho ejercicios necesarios para entender las razones trigonométricas, para identificar el lado opuesto, el adyacente, la hipotenusa, y ahora ya nos vamos a meter en el cálculo de los lados y los ángulos. Estuve recibiendo algunas actividades y ahora yo voy a explicar, no voy a usar los ejemplos que ya están hechos ahí, sino que voy a explicar con un ejemplo nuevo. Esos ejemplos también les pueden servir para leerlos y entender el tema, ¿sí? Ahora vamos a utilizar otro ejercicio. No vamos a usar los que figuran acá, pero es lo mismo, es muy similar. Aquí explico cómo utilizar la calculadora también, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se calcula un ángulo si yo conozco dos lados. En este caso yo tengo un lado que es la hipotenusa, que mide 10 centímetros, y otro lado que mide 7 centímetros, ¿sí? Y yo necesito calcular el ángulo que está marcado en rojo en el dibujo, ¿sí? Para eso nosotros tenemos como herramienta las tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Bien, ahora vamos a ver los datos que tenemos nosotros en este problema. Nosotros de este problema conocemos dos datos. La hipotenusa, que recuerdan que la hipotenusa, según lo visto anteriormente, es el lado que es más largo de los tres, o bien yo lo puedo identificar cuando yo encuentro el ángulo de 90 grados, que es la esquina. El lado que está al frente de ese ángulo es la hipotenusa, ¿sí? O sea, el lado opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, o el lado más largo de los tres. En este caso, yo sé que la hipotenusa mía va a medir 10 centímetros. Este planteo lo vamos a utilizar en casi todos los problemas, o sea, es bueno que lo hagan ustedes para resolver los problemas. Estaría bueno que cuando lo resuelven utilicen este tipo de metodología. Identificar los datos y luego centrarse en lo que se les pide, que en este caso es calcular un ángulo, el ángulo alfa, dado dos lados como dato, ¿sí? Entonces la hipotenusa es 10 centímetros, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a ver cómo identificar ese lado que mide 7 centímetros con respecto al ángulo que yo conozco. Si yo estoy parado en el ángulo alfa, ¿sí? Yo sé que el lado ese que yo tengo como dato, el de 7 centímetros, ¿cómo va a ser? Adyacente u opuesto. Como está enfrentado, va a ser opuesto. Entonces yo como dato tengo ahí otro lado, que es el lado opuesto, ¿sí? Entonces vamos a agregar el otro dato, que es el opuesto, ¿sí? Lado opuesto o cateto opuesto, ¿sí? Que mide 7 centímetros. Bien, entonces esos son los datos que tenemos y vamos a ver ahora cuál de las tres fórmulas usamos, ¿sí? Nosotros tenemos seno, que implica opuesto a hipotenusa, coseno, que implica el adyacente de hipotenusa, y el opuesto, perdón, y tangente, que implica
cateto opuesto y adyacente, ¿sí? Entonces, si yo supónganse que quiero, yo lo que tengo que averiguar acá es el ángulo. El ángulo está en las tres fórmulas, fíjense que alfa está en las tres fórmulas. Coseno no va a ser porque implica el adyacente, yo el adyacente no lo tengo, ¿sí? Tangente, si bien tiene opuesto, tiene adyacente, y yo como el adyacente no lo tengo, voy a descartar. Si bien tengo el ángulo, ¿sí? Aquí, yo tengo como dato la hipotenusa, no tengo el adyacente, ¿sí? Entonces cuando quiera hacer la ecuación, mi x a encontrar es el alfa, voy a tener otra incógnita que es el adyacente, que no lo tengo. Entonces la tangente no me va a servir. Yo voy a tener que buscar otra de las fórmulas que tenga los datos que yo tengo, dos de los datos que yo tengo. En este caso vamos a descartar la tangente y nos queda por descarte el seno. El seno tiene el ángulo, perfecto, que es lo que nosotros tenemos que encontrar, que es seno de alfa. La hipotenusa que mide 10 centímetros y el opuesto que mide 7. ¿Sí? Y el alfa, que es el ángulo que yo estoy buscando calcular. Recuerden que la fórmula es seno de alfa, en este caso el ángulo se llama alfa, pero se podría, si el ángulo fuera beta, o otra letra griega o una letra común, se podría poner la letra del ángulo ahí. ¿Sí? Bien, entonces utilizamos la fórmula del seno. ¿Sí? Es muy importante que sepan identificar la fórmula que vamos a usar. Es parte una parte muy importante de los problemas, ¿sí? Entonces yo voy a ir reemplazando los datos ahora. Borro la A y la C, ¿sí? Y donde va la A, o sea, donde va el opuesto, yo voy a poner el valor del lado opuesto, que en este caso son 7 centímetros, ¿sí? Y en la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa mide 10 centímetros, ¿sí? Entonces lo que hice ahí fue reemplazar los datos, opuesto e hipotenusa, cateto opuesto e hipotenusa, ¿sí? Ahora tengo que seguir para encontrar el valor de alfa, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, si yo tengo una división, esos 7 sobre 10 es como una división, lo voy a escribir al lado como si fuera una división, es lo mismo que escribir 7 dividido 10, ¿sí? Para que lo vean más fácil, porque a veces se pierden un poco con eso, que el resultado es 0,7, ¿sí? Entonces ya voy resolviendo la ecuación, ¿sí? Esto ya entramos en una ecuación. Voy resolviendo la ecuación, ¿sí? Y ahora en el paso siguiente, ahora el seno de alfa va a ser igual a 0,7, ¿sí? Bien, lo completo 0,7. Ahora yo necesito despejar el ángulo alfa, ¿sí? Y tengo el sen ese al lado, ¿sí? El sen, esa función seno, no se pasa ni multiplicando, ni dividiendo, ni sumando, ni restando, ¿sí? Esa función, el seno, coseno o tangente, se pasa para otro lado, ¿sí? De una manera diferente a como veníamos trabajando con ecuaciones hasta ahora, ¿sí? Van a tener que prestar atención a esto porque muchos se confunden, ¿sí? Van a ver cómo se pasa, ¿sí? No se pasa ni multiplicando ni dividiendo, ni sumando ni restando. Nosotros lo pasamos, hay dos formas de pasarlo. Nosotros vamos a pasar de una forma particular, que se usan dos formas, digamos, no es que yo estoy queriéndoles complicar la vida, ¿sí? O depende del libro, la bibliografía. Nosotros vamos a pasar ese seno como seno a la menos 1, ¿sí? Se pasa para otro lado y se le agrega un menos 1 a la función. En este caso seno, si fuera coseno o tangente, se le agrega, es lo mismo, ¿sí? Si yo hubiera tenido en vez de seno de alfa o seno de alfa, es lo mismo,
¿sí? Entonces le voy a agregar un -1 ahí arriba. Lo voy a hacer un poco más chico para que no sea confuso. Y lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Entonces queda seno a la -1 de 0,7. La otra forma es escribiendo arcsen, ARC-sen, que en el material que yo les doy, el libro lo escribe así. ¿Sí? Yo en realidad les doy las dos opciones, pero me parece más conveniente. Bien, ¿y cómo se calcula? En la calculadora escriben Shift Sen 0.75. En ese ejemplo, nosotros vamos a escribir Shift Sen y van a ver que en la pantalla de la calculadora, yo voy a abrir la calculadora acá de Windows, que en la calculadora les va a poner el -1 arriba solo. ¿Sí? Yo voy a elegir la calculadora científica de las funciones trigonométricas. En Windows siempre se escribe el número antes. En la calculadora Casio de ustedes se escribe la función y el número después. Entonces, ahí habilito las funciones inversas con el 2S y van a ver que me pone selecciono el seno y me parece seno a la -1 y ya me lo resuelve solo. ¿Sí? El resultado es 44,42. Yo lo voy a redondear con dos decimales después de la coma. Como me quedan 42 y después del 2 hay un 7, yo redondeo para arriba. ¿Sí? Corto ahí en el 2 y como hay un 7 siguiendo y es 5 o más, le tengo que agregar 1. Entonces el resultado va a ser, esperen que se me fue la pantalla, ahora lo vamos a escribir bien, el resultado final, que es la medida del ángulo, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, ¿sí? Es 44,43 grados, ¿sí? Porque lo redondeé. Entonces el ángulo ese que yo les pido calcular mide eso, 44,43 grados. Entonces nosotros, teniendo dos lados como dato, encontramos el ángulo, ¿sí? Que se nos pedía. Bien. ¿Qué pasaría si yo tenía como dato el adyacente? ¿Sí? Ahí cambiaba el problema. Hubiera sido otra la solución. ¿Sí? Podría haber no tenido la hipotenusa, ¿sí? Tenía el opuesto y el adyacente como dato, y lo que cambiaba ahí es la fórmula que yo tenía que usar. ¿Sí? Si yo hubiera tenido así, hubiera sido otra fórmula. ¿Sí? Y si hubiera tenido el ángulo en otro lado, también me hubiera cambiado el panorama, porque tendría que haber planteado las razones, depende de los datos y depende de dónde está el ángulo. ¿Sí? Si yo el ángulo alfa lo hubiera cambiado ahí, el opuesto sería el lado que indico, ¿sí? Y el adyacente sería el que mide 7 centímetros. ¿Sí? Fíjense cómo van cambiando los escenarios de solución. Bien, lo dejamos como está, ¿sí? Y ven que en el ejemplo que les dejo que está en el libro, que yo les dejo en el libro digital, ahí lo pasa como arcsen, es lo mismo. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas. Las dos formas van a estar bien. La otra forma por ahí les hace que no se olviden en la calculadora de poner a la -1. ¿Sí? Y la secuencia de teclas en la calculadora es la que les indico allí abajo. Shift seno, Shift sin 0.75. Les muestro una captura de cómo aparece en la calculadora. Bueno, ahí tienen algunos ejercicios para practicar. Nosotros hicimos el primero en la explicación. Ustedes pueden practicar con el B y el C. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito calcular un lado,
pero ahora conozco un lado y un ángulo, ¿sí? Si bien está explicado y resuelto allí en el apunte, vamos a verlo y hacerlo paso a paso en el video, ¿sí? Yo acá conozco el valor del lado C, que es 45 centímetros, y el ángulo, que es 22 grados, ¿sí? Acá planteo nuevamente el triángulo. Yo conozco entonces el lado C. No conozco... tengo que calcular... Vamos a suponer que calculamos el lado A, ¿sí? Se pueden calcular los dos lados, el A y el B. Vamos a calcular el A ahora. Lo vamos a marcar con verde para centrarnos en el A. Y luego vamos por el B. Entonces, metodología de resolución, datos. Listamos los datos. Tengo la hipotenusa, ¿sí? Que mide 45 centímetros. Bien. Recuerden que la hipotenusa la identificamos a través del ángulo de 90 grados o a vista el lado más largo. Y tenemos un ángulo de 22 grados, ¿sí? Ese es el otro dato. Tenemos un lado, fíjense que en el ejemplo anterior eran dos lados como dato, y ahora en esta metodología los datos es un lado y un ángulo. Con respecto al ángulo, el lado A, que es el que yo tengo que encontrar, ¿cómo es? ¿Es adyacente? ¿Es opuesto? Y como está enfrentado es opuesto, ¿sí? Entonces ese es el lado a encontrar. Vamos a calcular entonces el lado A, ¿sí? Lado opuesto A, ¿sí? Y vamos a analizar nuevamente las fórmulas, ¿sí? Nosotros ahora tenemos tres fórmulas nuevamente: seno, coseno, tangente, ¿sí? De las fórmulas, ¿sí? Las tres fórmulas tienen el ángulo alfa. Conocemos ese ángulo alfa, es 22 grados. Entonces las tres nos servirían porque tienen el ángulo hasta ahora, ¿sí? Ahora vamos a la parte derecha, ¿sí? Tangente tiene cateto opuesto y adyacente. ¿Qué necesito averiguar? El opuesto. ¿Me serviría la tangente? Me serviría. Pero hay un problema. La tangente tiene adyacente y yo el adyacente no lo conozco. El adyacente es B, ¿sí? Y yo no lo conozco. Entonces descarto tangente, y me voy a la de coseno. Coseno tiene el ángulo, que es 22 grados, alfa 22 grados, ¿sí? ¿Tiene hipotenusa? Sí. ¿Y qué es lo otro que tiene es el valor del cateto adyacente? ¿Necesito calcular yo el adyacente? No, en esta ocasión no, necesito calcular el opuesto. ¿Sí? Si yo me hubieran pedido B, la fórmula esta serviría, pero como el lado es A, esta fórmula la descarto, ¿sí? Y me va a quedar la fórmula del seno, ¿sí? Que obviamente por descarte voy a usar esa, y si hacemos el análisis yo tengo el ángulo, que es 22, la hipotenusa, que es 45, y el cateto opuesto, que es lo que necesito averiguar, ¿sí? Entonces se puede aplicar la fórmula sin ningún problema, ¿sí? Hicimos un análisis similar al problema anterior, pero cambian los datos aquí. Bien, ahora esta es la parte de resolución de la ecuación. Primero, ¿qué deberíamos hacer? Reemplazar los datos, ¿sí? Entonces borro el lado C y borro la hipotenusa, ¿sí? Perdón, y borro el ángulo. Entonces el lado C, que es la hipotenusa, mide 45 centímetros. El ángulo mide 22 grados, ¿sí? Lo voy a achicar un poco para que se vea bien. Entonces me va a quedar
seno de 22 grados es igual a, que es mi x en esta ecuación, dividido 45, o a sobre 45. ¿Sí? ¿Cómo procedemos aquí? Bien, vamos a ver que lo que pueden hacer ustedes en primer lugar, ¿sí? Es, como les expliqué en los ejercicios anteriores, vieron que en la actividad que yo les hice hacer, ustedes en la calculadora pueden, cuando tienen seno de un ángulo, ¿sí? Lo escriben, la calculadora les devuelve un número, ¿sí? Ese número puede ser positivo o negativo, ojo con eso, ¿sí? Generalmente son números con coma, 0, o 1, y pueden ser números negativos, ¿sí? Yo lo voy a calcular con la calculadora de Windows, ¿sí? Aunque tenía una calculadora por ahí Casio para mostrarles en la compu, no sé si lo voy a poder ver. 22. Acuérdense que en la computadora hay que escribir primero la medida, en este caso es 22, y luego la función, ¿sí? En este caso no es a la menos 1, es seno solo, ¿sí? Porque yo no lo pasé para el otro lado. El resultado es 0,374,6, bueno, redondeo, me va a quedar 0,37 porque el 4 es más chico que 5, entonces no le tengo que sumar 1 al siguiente, ¿sí? Me queda 0,37. Siempre usamos dos decimales después de la coma. Entonces reemplazo en la ecuación ya 0,37. En realidad seno de 22 se transforma en 0,37, ¿sí? Y ahí fíjense que va quedando como una ecuación normal, ¿sí? Más sencilla. Nos quedan solo números y letras, ya no nos queda la función seno. Ahora, lo que nosotros, para que nos quede la A despejada, ¿sí? Nosotros tenemos que leer esto como que A, ¿sí? O 45 está dividiendo a A, ¿sí? O se podría leer A dividido 45 también, de la forma que lo quieran ver. ¿Qué tengo que hacer yo? Si 45 está dividiendo a A, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Pasa multiplicando al otro lado, ¿sí? Me va a quedar del lado izquierdo 0,37 por 45, ¿sí? Lo vamos a escribir. Vamos a escribir la cuenta aunque parezca sencilla. 0,37 por 45 igual a, ¿sí? Lo que queda ahora es resolverlo en la calculadora. Yo voy a borrar el número estelar, voy a usar el redondeado 0,37 por 45, ¿sí? Y el resultado es 16,65. El lado A va a medir 16,65 centímetros. Recuerden, al final del resultado utilizar la medida que estamos trabajando, ¿sí? Yo no se las agrego para no hacer tanto lío, pero en física el profe se los exige, así que nunca se olviden de que estamos trabajando con triángulos que están en unidades, en este caso en centímetros. Bien, vamos a calcular ahora el lado que nos falta, que es el lado B, ¿sí? Como les decía hoy, se pueden calcular los dos. Yo voy a borrar la flecha esta para que no confunda, que habíamos hecho hoy. Si no, va a parecer que seguimos calculando el lado A, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en el otro lado. Lo voy a marcar con un color rojo,
Bien. Y vamos a utilizar como dato, podemos utilizar la hipotenusa o el lado que ya calculamos, ¿sí? Cualquiera de los dos se puede utilizar. Ahora lo que deberíamos hacer es nuevamente el planteo de los datos, ¿sí? Y el análisis de la fórmula, ¿sí? Es como si fuera un problema nuevo. Se los podría haber dado para calcular ustedes, pero les quiero mostrar en el cálculo una cuestión que muchas veces tienen problemas, ¿sí? Vamos entonces a ver si calculamos el lado B, cuál de las funciones necesitaríamos, ¿sí? Si conocemos la hipotenusa, ¿sí? Y vamos a calcular el lado B, nosotros vamos a ver qué fórmula utilizar, ¿sí? Podemos usar el valor que ya tenemos de A, que es el que calculamos anteriormente, o podemos usar el valor de la hipotenusa, ¿sí? Cualquiera de los dos valores se pueden usar. Vamos a acomodar un poco esto. Vamos a darle más espacio para que pueda escribir más abajo. Bien, vamos a escribir con rojo. Un poco más grande para que se vea. Calcular lado B. En este caso el lado B vamos a ver cómo está relacionado con el ángulo que conocemos, que es el alfa. Vamos a dejarlo lo de la parte anterior apartado para que quede más ordenado. Y vamos a calcular el lado B. La metodología es la de siempre. Datos y luego a buscar la fórmula que corresponde para resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, como dato vamos a utilizar el lado A, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado, que es el opuesto. Podríamos haber utilizado la hipotenusa también, pero vamos a usar el lado A, que mide 16,65 centímetros. Y el otro dato es el ángulo, que es 22 grados. Bien. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? Vamos a dejarlas ahí a un costado. Conozco el ángulo y conozco el lado opuesto, ¿sí? Ángulo tiene las tres, seno, coseno o tangente. Hay que ver cuál de las tres fórmulas tiene opuesto, ¿sí? Viendo a simple vista, ¿sí? El seno tiene opuesto y tiene hipotenusa, ¿sí? Vamos a suponer que yo no conozco el valor de la hipotenusa, que no es 45 como veníamos conociendo, ¿sí? Entonces, el lado B en este caso va a ser adyacente del ángulo alfa, ¿sí? No es el opuesto, porque el opuesto es A, del ángulo alfa, el lado B es adyacente. Entonces, el coseno puede llegar a ser una opción, porque tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa. Pero, como no conocemos la hipotenusa, el valor de la hipotenusa no lo conocemos, no podemos utilizar el coseno, ¿sí? Veamos la tangente tiene el ángulo, que es 22 grados, cateto opuesto lo conocemos, es el 16, mide 16,65 y cateto adyacente es el que estamos buscando, ¿sí? Entonces esa fórmula nos sirve
porque tiene una sola incógnita, que es el cateto adyacente, y tiene dos datos, que es el ángulo y el cateto opuesto. Bien, ubicamos la fórmula. ¿Sí? El medidor me hace espacio en la pantalla. Y procedemos como los ejemplos anteriores. ¿Sí? Esta es una forma de trabajar ordenada. Por ahí es más lenta, pero es menos... les da menos confusión a ustedes. Reemplazamos los datos. Tangente de 22 grados. Y el opuesto del ángulo alfa, que es el lado... es 1665. Que es el lado que ya teníamos calculado, que es el opuesto. Ahora, presten mucha atención porque este es uno de los errores más frecuentes. Le voy a hacer un poco la línea más gruesa de división. Pero esto es uno de los errores más frecuentes que tienen cuando la incógnita está abajo de una línea de fracción. ¿Sí? En el ejemplo de arriba estaba... hoy les iba a mostrar una calculadora, pero no sé si la voy a poder abrir. Espérenme un segundo. No, en esta computadora no me la abre, pero no importa, me falta un programa. Vamos a utilizar la calculadora Windows. Esta es como una calculadora Casio, pero no me la va a abrir. Vamos a usar la de Windows. Entonces hacemos tangente de 22. ¿Sí? Eso lo podemos hacer porque la calculadora nos lo permite. Nos queda 0,40. Ahí si no se le agrega, no se redondea. Perdón, se redondea, pero no se agrega... no se le suma 1 por redondeo, ¿sí? Entonces el resultado es 0,40 o 0,4, es lo mismo. Y del otro lado nos queda todavía la letra B, que es la que tenemos que encontrar, es nuestra X, y el 1665 arriba. Un error muy frecuente es que en el paso siguiente me dan vuelta por arte de magia la B arriba y el 1665 abajo, o traen el 0,4, bueno. Es muy frecuente el error, por eso les digo que presten atención porque se repite mucho y en los temas siguientes también. Que lo necesitamos, sabemos tener una incógnita debajo de una línea de fracción y les cuesta mucho darse cuenta. Bien, 0,4 es igual a 1665 dividido B. También se puede escribir así. ¿Sí? Entonces, si B está dividiendo al 1665, ¿cómo debería pasar para el otro lado? De la manera inversa, ¿sí? Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Esa B va a pasar para el otro lado multiplicando. ¿Sí? Y el 1665 se queda donde está. ¿Sí? Me va a quedar B por 0,4 del otro lado. ¿Sí? Presten atención porque, como les repito, es el error, creería yo, más frecuente que tengo en la hora del cálculo. ¿No? Hay errores de planteo, hay errores de interpretación, pero este error es muy frecuente. ¿Sí? Paso la B multiplicando al 0,4 y de otro lado me queda el 1665. ¿Sí? Ahora, recordemos que yo lo que tengo que despejar es la B. Y la B me tiene que quedar sola. Entonces, ¿qué debo hacer? Si el 0,4 está multiplicando a la B, ¿sí? Yo lo debo pasar para el otro lado. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces me va a quedar B igual a 1665 dividido 0,4. ¿Sí?
Bien, B, vamos a aclarar acá, B pasa multiplicando. Lo vamos a dejar claro para que no haya confusión. Y al final de todo, y 0,4 pasa dividiendo, vamos a aclarar. Y al final de todo hacemos el cálculo. 1665. Vamos a borrar la memoria de la calculadora. Dividido 0,4. Resultado 41,625. Como voy a usar dos decimales y tengo un 5 después del 2, agrego, sumo 1 a lo que está siguiente, ¿sí? Entonces al 2 le sumo 1. Me va a quedar 41,63. Bien, centímetros. Ese va a ser el valor del lado B. 41,65 centímetros. Perdón, 63. Bien, entonces vimos cómo calcular un lado conociendo un ángulo y un lado. Bien. Ahora, volviendo al material digital, ustedes pueden ir resolviendo los ejercicios de la guía, ¿sí? Pueden proceder de la misma manera que lo hicimos acá, guiándose de estos ejercicios, ¿sí? Acá vamos a marcar una cosita más que me quedó. Ese paso es clave. Ese paso es el que más errores tienen, así que vuélvanlo a mirar y hagan varios ejercicios que sean de cálculo de lado, conociendo un ángulo y un lado, para tratar de resolver esas ecuaciones, ¿sí? Ahí van a ver que está explicado igual, si lo leen, pero yo les quería hacer el video para que puedan ver la explicación. En el caso que yo hubiera querido calcular el ángulo que falta, lo puedo hacer con la fórmula de los 180 grados, ¿sí? Recuerden que yo conocía el ángulo de 22 grados más el de 90, 22 grados y el de 90, y si quiero calcular el ángulo que falta, que es el beta, hago beta, teniendo en cuenta el cálculo de ángulos internos de un triángulo, 180 menos 90 menos 22, que son los ángulos que yo conozco, y me va a dar como resultado el valor del ángulo beta. Bien, aquí tenemos varios ejercicios para hacer. Yo les voy a marcar acá con algunos colores, ¿sí? Son como ejercicios problemas, pero no dejan de ser triángulos rectángulos, ¿sí? Ustedes los pueden resolver así como están, o pueden de cada figura obtener un triángulo. Ahí lo que pide es la altura del árbol, es lo que yo estoy marcando en rojo, disculpen el pulso. Entonces ustedes deberían centrarse en ese lado, ¿sí? Que es la altura del árbol. Y tienen los datos ahí para poder resolver. Fíjense, yo si quieren, ustedes para guiarse dibujan un triángulo igual al lado, ¿sí? Y ahí le ponen los datos de nuevo, ¿sí? Es lo mismo, es una forma de llevar el problema a un plano solo matemático y alejarlo de la realidad. En el B, la longitud de la rampa, que es la que marco ahí. En el B tenemos la distancia del avión al punto rojo. ¿Sí? El avión está obviamente en las alturas volando,
y yo necesito calcular la distancia del avión al punto rojo. Es la que marco ahí, que está en líneas punteadas. ¿Sí? Sería esa distancia que yo necesito calcular, ¿sí? O esa medida, o lado, o ese lado. El ángulo de depresión de la punta de la antena al punto rojo, ¿sí? Ese ángulo que marco. Ese ángulo deben calcular ustedes. Y aquí tenemos dos problemillas un poco más difíciles. El ángulo de elevación del barrilete, o sea, un barrilete cuando está en el piso está elevado a 0 grados, y cuando nosotros empezamos a remontar se va levantando, ¿sí? Y forma un ángulo que nosotros debemos saber cuánto mide, ¿sí? Es el ángulo de elevación, se le dice. Cuánto se eleva el barrilete desde el piso, que son 0 grados, hasta cierta altura, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito calcular es el ángulo que está marcado ahí en rojo. Bueno, no tienen nombre los ángulos, pero ahí le pueden poner el nombre que quieran, alfa, beta o el que quieran. Este ejercicio, el de la escalera abierta, fíjense, tiene una particularidad. El triángulo no es rectángulo, no tiene ningún ángulo recto, tiene un ángulo de 32 ahí. Y yo tengo que calcular qué medida de separación tiene la escalera, ¿sí? En este caso lo que puedo hacer, ¿sí? Vamos a identificar lo que hay que descargar, perdón, lo que hay que calcular, ¿sí? Que es todo eso rojo. ¿Cuánto están separadas las patas de la escalera? Bien, vamos a cambiar de color. Y para poder resolverlo nosotros tenemos que convertir este triángulo, que no tiene ningún lado, ángulo recto, perdón, en dos triángulos rectángulos. Hacemos una línea a la mitad, lo dividimos en dos, ¿sí? Y por un lado ahí tenemos el ángulo de 90 y nos quedan dos triángulos separados por esa línea marrón, ¿sí? Recuerden que nosotros debemos calcular lo que está en rojo, la separación de las escaleras. Bien, ahora vamos a cambiar de color. Si yo dibujo una mitad del triángulo, en este caso la mitad a la derecha, ¿sí? Que tiene como dato ese ángulo de 32 grados, que si yo lo divido a la mitad me va a quedar en 16 grados. Y el lado ese, que sería la hipotenusa, según la teoría. Y el ángulo que yo tengo ahí, que es 16 centímetros, no grados. Bien, nosotros vamos a calcular esa parte, ¿sí? Ese lado que es la mitad del total, ¿sí? Entonces una vez que yo calcule el lado, la mitad de esa que está en verde, abajo, para saber el total de la escalera tengo que multiplicarlo por 2. Bien, acá tienen casos parecidos. Ahí dice calcular el valor de x en cada figura. El valor de x puede ser un ángulo o un lado. Un ángulo o un lado, ¿sí? Y fíjense que tienen triángulos que no tienen ningún ángulo de 90. Como en el ejemplo anterior, yo lo puedo dividir en dos, ¿sí? Y puedo resolver, ¿sí? Ahí tengo que resolver el ángulo, ¿sí? Que mide, perdón, que no sé cuánto mide. Lo que sí sé que mide es la base, que mide 26 centímetros, pero se puede dividir en la mitad. Estas son figuras un poco más complejas. Fíjense, tengo dos triángulos ahí. Y es un rectángulo la figura entera. Entonces, ¿cuánto va a medir este lado? Sabiendo que ese lado mide 9. ¿Sí?
si es una figura totalmente en proporción, o fíjense como acá también, ¿sí? Yo puedo, esto por ahí lo van a ver los que vayan a la facultad, lo van a ver muy seguido, este tipo de trampas, por así decirlo, ¿sí? Por eso se las digo ahora para que vayan teniendo algunos pantallazos. Miren, yo en esta figura puedo trazar una línea y hacer otro triángulo, pero sigue sin servirme porque no es un triángulo con un ángulo recto. Bueno, sí me quedó la otra mitad, ¿sí? Pero no conozco los ángulos, se me haría un poco más complicado. Si yo trazo una línea recta así, me queda un cuadrado y un triángulo, ¿sí? Yo sé de ese cuadrado que esa parte mide 18, de ahí hasta ahí, y que la parte de abajo también mediría de ahí hasta ahí 18, ¿sí? Si el total desde eso, toda la parte de abajo mide 25, si yo le resto 18, me va a dar el resultado de ese lado. Y ahí voy a tener un ángulo y un lado y puedo resolver el otro lado que me pide el x, ¿sí? Este es otro caso. Este es otro caso también, donde yo puedo tirar líneas, ¿sí? Fíjense que esas liñitas que indican como que están en varios triángulos, indican que ese lado es igual a ese, ¿sí? Que los lados son iguales. Lo hacen las editoriales del libro para no escribir o no sé, o para alguna convención geométrica. Se los comento para que lo tengan en cuenta. Allí abajo tienen más ejercicios, ¿sí? Y otro similar también donde tienen un puente. Aquí tenemos ejercicios de la vida cotidiana. Traten de avanzar con esos. Son un poco más complicados, pero la teoría a utilizar y las fórmulas es la misma, ¿sí? Léanlos, cualquier cosa. Si pudieron avanzar sin problemas en los anteriores y llegan a esos, buenísimo. Me van consultando si tienen alguna duda. Bien. Me estaría faltando el tema, no, el tema este vamos a cortar acá, porque ya después nos metemos con los triángulos y no tienen ningún ángulo recto, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dejar para que resuelvan estos ejercicios, los de práctica, teniendo en cuenta la explicación que les dejé en el video, ¿sí? O si les resulta más fácil leer el apunte desde el PDF y ver las fórmulas de ahí, ningún problema. Eso lo manejan a criterio de ustedes. Pero sí hagan los ejercicios, los que más puedan. De esa manera se entiende el tema, chicos. Viendo cómo se hace uno y entendiéndolo, no lo van a entender, ¿sí? Traten de practicar ustedes y hacer y hacer y hacer. Es la única manera de aprenderlo, ¿sí? Algunos tendrán más facilidad, otros menos, pero hay que tener paciencia y aprender. Este es el tema que si a continuación, fíjense que no tiene ningún ángulo recto, por eso no nos van a servir las razones trigonométricas. Vamos a ver otras fórmulas, pero no me voy a meter en el tema siguiente. Por ahora vamos a quedarnos aquí, ¿sí? Espero entonces sus devoluciones.